Buenas tardes. Gracias, vicepresidente. Gracias, señorías. Pues, en primer lugar, saludar la buena actitud y la buena predisposición de todos los grupos a la hora de poder dialogar en torno a los puntos planteados por nuestra moción. Entendíamos que existían diferentes puntos de vista sobre varias cuestiones planteadas y vamos a plantear la votación por puntos, que creemos que además puede servir para clarificar a la opinión pública española cuestiones que afectan a cuestiones centrales en la vida de nuestro país. En primer lugar, nosotros venimos a plantear que en nuestro país se han producido abusos financieros que fueron los que derivaron en una crisis que fue una auténtica estafa a la mayoría social de nuestro país, que no lo decimos nosotros y nosotras, sino que el otro día el ministro preguntaba que si yo me atrevía a mantener que en los juzgados de nuestro país se había violado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Y la verdad que nada más lejos de mi intención. No lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas sentencias. Les invito a que las lean, el caso Aziz, Sánchez Morcillo, Penalba, vencimiento anticipado, cláusula suelo, tienen para elegir y ver dónde se han violado todos esos derechos de las personas. Y en esa medida creíamos además que es necesario que todos esos abusos que se han producido se esclarezcan. Por eso planteamos que, habiendo violaciones de derechos humanos, se tiene que cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, verdad, justicia y reparación, y al mismo tiempo registramos a principio del mes de enero una solicitud de comisión de investigación frente a los abusos financieros y la crisis financiera para que se den cuentas en esta Cámara. Y yo, la verdad, me sorprendió mucho que el señor ministro en la interpelación no supiera lo que era una subprime, habiendo sido directivo de Lehman Brothers. Pues Lehman Brothers compareció en el Congreso de los Estados Unidos a dar cuentas de qué habían hecho con la subprime. Con lo cual, lo único que planteamos es una cosa análoga a lo que tuvo que hacer la entidad para la que trabajaba este señor. En ese sentido, nos parecía especialmente interesante que fuéramos capaces de adquirir el compromiso del cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las sentencias. Es sencillo dejar de saltarnos la ley porque se está poniendo en peligro al país. Limitar la responsabilidad del bien hipotecado. Nuevamente hemos visto que no existe acuerdo. Parece que puede haber varios grupos que estén de acuerdo en cumplir la observación general 7 del Comité DESC de Naciones Unidas, que prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. No sabemos si tendrá el punto mayoría suficiente. Y al mismo tiempo yo quiero agradecer la buena disposición de todos los grupos en que por fin nos informe el Gobierno. De informe de algo que es de trascendencia para el conjunto de la sociedad española, que es el hecho de si el incumplimiento reiterado de la normativa europea, que está acreditado en reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha tenido como resultado la apertura de un procedimiento sancionador contra nuestro país. Claro, esto en 2015... la comisaria de Justicia ya amenazaba con la posibilidad de la apertura de ese procedimiento sancionador. Decía, si España no cumple las sentencias, pues igual hay que abrir un procedimiento sancionador. Por cosas tan sencillas como si una persona en nuestro país ha demandado a su banco por ejemplo, una cláusula suelo, es decir, el banco le debe dinero, que el banco no le pueda ejecutar, no le pueda aplicar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Algo tan sencillo como que a alguien no le ejecuten cuando el banco es el que le debe el dinero. Pues no hemos sido capaces desde 2013 de transponer esa directiva, de transponer esa sentencia y de cumplir en sus términos la sentencia del caso Aziz. ¿Eso qué hace? Que pone nuestro país en peligro. Y frente a este tipo de informaciones que publica el diario ABC, que no es precisamente un diario izquierdista, en abril de 2016, le hemos preguntado en sede parlamentaria
pregunta oral al señor Guindos, en la interpelación al señor Guindos, esta mañana el señor Moragas, le hemos preguntado también en la Comisión de Seguridad Nacional por aquello de la seguridad y estabilidad del sistema financiero y seguimos sin respuesta. Queremos agradecer la voluntad del conjunto de los grupos de que se esclarezca si nuestro país está en peligro porque este Gobierno ha aplicado una legislación a favor de los bancos saltándose la legislación europea. Creo que los españoles y las españolas tienen derecho a saberlo. En esa medida, nosotros y nosotras creíamos que quizás, cuando nosotros hablábamos de violaciones de derechos humanos, normalmente pues nos miraban raro, ¿no? Entonces yo le quiero recomendar a los señores y señoras del Partido Popular y en particular al señor ministro una lectura muy interesante, que es el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a tenor del protocolo facultativo del Pacto Internacional, la comunicación 2/2014, donde dice que la sociedad española además debería, primero, que recomienda la modificación de la legislación española en materia hipotecaria por violación de derechos fundamentales, pero además le pide al Gobierno que lo publique. La verdad es que es una pena que ni el ministro supiera que hay un dictamen que dice que las comunicaciones en los procedimientos judiciales no se hacen por el BOE, sino que se comunican con todas las garantías al justiciable. Yo lamento mucho que no se conozcan este tipo de resoluciones que son obligatorias para el Estado. En esa medida, les puedo recomendar las sentencias del Tribunal de Justicia y, en cuanto a violaciones de derechos humanos, les podría dar los 2 informes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donde se denuncian las violaciones de derechos humanos en España. Pero dirán, son gente que lucha y que defiende los derechos humanos a pie de calle y quizás no les valga. Les recomiendo, entonces, el informe que tiene emitido Amnistía Internacional, que creo que sí que les vale, y el informe de Human Rights Watch, quizás este sí que les sirva también. Es decir, que diferentes organismos de derechos humanos denuncian que en nuestro país se han violado sistemáticamente los derechos humanos de las personas para proteger a las entidades financieras y se ha puesto en peligro nuestro país. Agradezco a todos los grupos que permitan que se esclarezca de una vez por todas esta incógnita que es si hay o no hay un procedimiento sancionador contra España porque el Gobierno ha legislado a favor de las entidades financieras en contra de los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas, porque, señores y señoras, les puedo asegurar que si hay sanción no lo van a pagar ni los Botín ni los González, lo van a pagar la gente trabajadora de nuestro país y es absolutamente inaceptable. Por eso es importante que se inicie cuanto antes la transposición de las sentencias y de las directivas. El otro día nos hablaba de los anteproyectos. Termino ya. 30 segundos. El otro día el señor ministro nos hablaba de la transposición de las directivas. Se cuentan en decenas de meses el tiempo que ha tenido disponible el Gobierno antes de las elecciones del 20 de diciembre para transponer las directivas referidas en materia hipotecaria. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque no existía voluntad, porque existía la voluntad de proteger a la gente que ha abusado de la población de nuestro país. Buenas tardes, señorías. Asisto un poco atónito a ver tantos grupos parlamentarios declararse radicalmente en contra del Arsal y a la vez explicar que van a votar en contra de la derogación del Arsal. Podrán explicar los motivos que quieran, pero el titular de hoy va a ser que la ley Montoro la mantienen gente que dice que está en contra de la propia ley Montoro. No se explica para nada. Hace 2 semanas le pregunté al ministro de Economía, al señor Luis de Guindos, le pregunté sobre el rescate bancario. La pregunta era muy sencilla. ¿Cómo pensaba recuperar el Gobierno los 60.000 millones de euros que se habían inyectado al sistema bancario español desde 2009? La pregunta era sencilla, la respuesta fue la nada. No hubo respuesta en el control parlamentario. Esa nada en la que convirtió todas las declaraciones de los representantes del Gobierno de España que habían dicho que los contribuyentes efectivamente no pagarían esos 60.000 millones de rescates bancarios. Es un silencio
no menor, teniendo en cuenta que la historia de nuestra crisis, por mucho que nos hayan contado otras cosas, la historia de nuestra crisis es básicamente la historia de la crisis financiera y bancaria. Es verdad que cuando empezó la crisis rápidamente dijeron que la crisis era culpa nuestra, que la culpa de la crisis era que todos nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero todos sabemos que la verdad es que quien había gastado, especulado, estafado por encima de nuestras posibilidades no eran otros que el sistema financiero y bancario mundial y también de nuestro propio país. Este es claramente no solo un problema del Estado español, evidentemente, es un problema global. Y el problema se llama, en palabras de Keynes, el capitalismo de casino. El conjunto de políticas desregulatorias sobre el sistema financiero que se practicaron en los años 80 y 90, que acabaron con todo aquello que se había implementado a partir de las elecciones del crack del 29 y de los años 30. Esa sinrazón y esa irresponsabilidad que se aplicó durante esas décadas que nos llevó a un capitalismo de casino, a una especulación global. Cabe recordar, porque ahora ustedes pensarán que estoy haciendo un discurso de extrema izquierda, tampoco pasa nada, pero cabe recordar que un presidente como Eisenhower, un republicano de derechas, un general, grababa las transacciones a corto en la bolsa, los beneficios de las transacciones a corto en la bolsa, en un 80%. Seguramente para muchos de ustedes Eisenhower, a día de hoy, sería un podemita, un poco totalitario y con tintes venezolanos. Pero todos sabemos que ese no era el tema. En todo caso, era alguien que sabía que no se podía permitir un capitalismo de casino. La magnitud del problema que tenemos es el problema que no se ha afrontado aquí y no se ha afrontado en ningún sitio. Se explica muy brevemente con un solo dato, y con ese solo dato lo voy a intentar explicar. En 1982, el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía 5 veces más que la producción real del planeta Tierra. En 2008, cuando empieza la crisis, el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía 16 veces más que la producción real del planeta Tierra. Ese es el problema, esa es la crisis, y por eso cuando llamaban, nos decían que nos rescataban, en realidad nos estaban secuestrando. Estaban diciendo quién va a pagar la factura de esa especulación. El problema efectivamente es global. Y no se ha hecho nada para solucionar ese problema, a pesar de las alegrías actuales de pensar que ya hemos salido de esa crisis. Pero en España ese problema revistió también una cualidad especial, que es el del sistema bancario español. Ese sistema bancario que consiguió, en medio de la autarquía y posteriormente bajo la dictadura, los márgenes de beneficios más grandes de Europa. Ese sistema bancario que controlaba, esos 6 grandes grupos bancarios que controlaban el 40% de los activos industriales del país. Ese sistema bancario que no tenía ningún problema en socializar pérdidas y privatizar beneficios a favor de mí. Una práctica que seguimos viviendo todavía hoy, que no ha cambiado con el paso de la dictadura a la democracia. Es más, durante el periodo democrático se acabó también, para ayudar con el sistema bancario, con la banca pública. La banca pública tenía una cuota de mercado del 20%. Se privatizó esa banca pública. Y ustedes dirán, bueno, es que eso tenía que acabar. En Alemania actualmente la banca pública tiene esa misma cuota. Y de hecho, esa cuota ha permitido hacer políticas anticíclicas que aquí no se han podido hacer. De hecho, mientras teníamos que inyectar 60.000 millones a ese sistema financiero, porque si no nos íbamos todos a la ruina, en esos mismos años el sistema bancario español sacaba unos beneficios de 95.000 millones de euros. No está mal para estar en crisis. No está nada mal. Esto se llama, efectivamente, el mayor robo perpetrado en la historia en nuestro sistema económico. Porque la realidad fue que a eso que se vendía como se tenía que salvar el sistema financiero para que volviera el crédito, que no vino. Eso lo que conllevó fueron desahucios, acumulación de pisos en manos de los bancos, estrangulamiento de la economía productiva, cláusulas suelo, puertas giratorias, muchísimas puertas giratorias con tarjetas black incluidas. Ese fue el agradecimiento de ese sistema financiero con todos nosotros que le estamos dando nuestros recursos. De hecho, y ante todo ello, y como tengo poco tiempo, voy a intentar centrar el tema.
Ante todo ello, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo en estos años se ha concentrado aún más el sistema bancario. Hemos visto cómo se vendían bancos o cajas rescatadas que habían valido 2.000 millones de euros por un solo euro. Pues sí. Hemos visto cómo de nuevo, como siempre, se privatizaban deudas y se privatizaban beneficios y se socializaban pérdidas. Todo ello con la colaboración necesaria, sin duda, de este Gobierno y de los reguladores, como habéis visto. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Regulación. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Banca pública. Es un tabú. Como era tabú o es tabú hablar de nacionalización. Solo es tabú hablar de nacionalización cuando es a favor de los más. Porque nacionalizar, hemos nacionalizado como nunca, cuando es a favor de los menos. Aquí hay un estado de bienestar organizado, pero no es para la ciudadanía, es para los ricos de este país. Ante esto, y voy terminando, nuestra propuesta es crear un polo bancario a partir de Bankia y de Mare Nostrum. Un polo bancario que les va a parecer, un polo bancario público que les va a parecer algo a lo mejor radical, pero que el mismo Banco Mundial reconoce que el positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos. Una oportunidad que aquí no teníamos. Vamos a intentar hacer políticas nuevas para tiempos nuevos, para superar realmente esta crisis y no para vivir solo en el cinismo organizado del sistema financiero. Gracias. Muchas gracias.